que se recuerdan cómo le llama la legislación a ese propietario de un bien que está en usufructo. ¿Alguien se recuerda? Se llama nudo propietario. Muy bien. ¿Quién me respondió? Lourdes. Lourdes. Gracias, Lourdes. Tiene buena memoria, Lourdes. Muy, muy bien. El nudo propietario, así es. Y entonces, recuérdense que ese bien le pertenece tiene su propietario, ahora que la legislación, ya como nos dijo Lourdes, le denomina el nudo propietario. Y entonces no es que esté enajenando el bien, sino que está enajenando ese derecho al usufructo, ese mismo derecho que el propietario del bien le concedió al usufructuario, ¿verdad? Ese derecho de gozar y disfrutar de los frutos que produce el bien. Entonces, sí, eso sí lo puede hacer, siempre que no sea en perjuicio de sus acreedores, porque eso ya lo leímos, ¿verdad? Que si tiene acreedores, no puede hacerlo porque con algo les tiene que pagar. Y el artículo 717, acá lo tienen en la pantalla, cita que el usufructuario no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que hiciere en la cosa usufructuada, pero sí lo tendrá para que le sean compensadas con los deterioros que se puedan imputar. En cuanto a las mejoras separables sin detrimento de la cosa, el usufructuario podrá llevárselas si el propietario no le abonare su valor. Lo expuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan celebrado el usufructuario y el propietario relativas a mejoras o de lo que sobre esta materia se ha previsto en la Constitución del usufructo. O sea, el código nos da las reglas, ¿verdad? Las reglas o lo regula de cierta manera, pero también le da la facultad al propietario del bien y al usufructuario de colocar ciertas disposiciones si se constituyó el usufructo por contrato, le da esa facultad, ¿verdad? Que si quieren disponer, por ejemplo, con el tema de las mejoras, que ese artículo 717 se refiere a las mejoras, con el tema de las mejoras, puede ser que ellos hayan convenido que las mejoras, por ejemplo, que las mejoras las tiene que hacer el usufructuario y el propietario no va a intervenir y no le tiene que devolver nada por lo que haya gastado en las mejoras, o qué pasa si el bien se deteriora, ¿quién de los dos, el propietario o el usufructuario, tiene que realizar las mejoras o las reparaciones que necesite el bien? Puede ser que ellos dispongan algo diferente, pero por eso les digo, el código nos establece algo con el tema de las mejoras, pero si ellos disponen lo contrario, o quizá a veces ni hablen puede pasar que en el contrato ni siquiera hablen de las mejoras del bien. ¿Qué pasa si se le quieren hacer mejoras al bien? Entonces sí nos teníamos que ir a revisar lo que dice el código, dar cuenta de a quién se le tienen que pagar esas mejoras. Pero si convinieron otra cosa en el contrato, pues la ley se los permite, ¿verdad? Y lo podemos comprobar con este artículo 717. Luego el 718 nos habla de la cesión del usufructo. Cedido el usufructo a un tercero, el cedente y el cesionario serán solidariamente responsables al propietario de la cosa usufructuada. Esto es bien importante con el tema que ya leímos de la enajenación del usufructo. Si se transfiere, si se cede el usufructo a un tercero, el usufructuario se lo cede a un tercero, el cedente y el cesionario son responsables, o sea, ambos van a ser responsables ante el propietario del bien. O sea, tanto el usufructuario que le cedió su usufructo a otra persona, entonces, aquí en este caso el cedente sería el usufructuario, ¿verdad? Porque el usufructuario vino y decidió que ese derecho al usufructo se lo iba a ceder a su hijo, y su hijo sería el cesionario, ¿verdad? Entonces, ambos van a ser responsables ante el propietario del bien, responsables de ese bien usufructuado, ¿verdad? Entonces, no es que el usufructuario, por haber cedido el usufructo, diga, ay, bueno, entonces yo ya no tengo nada que ver acá, ya si el bien se deteriora o se pierde, ya no es responsabilidad mía, sino es responsabilidad del cesionario, ¿verdad? Quien le cedí este derecho al usufructo,
no se puede quitar esa responsabilidad porque la ley es clara que ambos van a ser responsables ante el propietario del bien. Eso es lo que nos cita este artículo 718. Luego, el 719 nos habla de las servidumbres. El usufructuario no puede constituir servidumbres perpetuas sobre la finca que usufructúa. Las que constituya cesarán al terminar el usufructo. O sea, no hemos visto el tema de la servidumbre, lo vamos a ver dentro de estos derechos reales de mero goce, pero hay servidumbres como las que menciona acá el código, que son a perpetuidad. Por ejemplo, puede ser una servidumbre perpetua, un derecho de paso, de paso, ¿verdad? Porque el fondo o el bien que está, hay uno que está en la, digamos, que colinda en la parte trasera del bien sujeto al usufructo, que no tiene salida a la calle principal, entonces se constituye una servidumbre de paso para que ese bien tenga acceso a la calle principal. Esa podría ser una servidumbre perpetua, ¿verdad? Que se estableció por tiempo indefinido, porque al final, por el motivo que se constituyó, es necesario, ¿verdad? Porque si no, la persona que está, el propietario que está de ese inmueble que quedó en la parte de atrás, no podría movilizarse y tener acceso a la calle, ¿verdad? Entonces, al final es una servidumbre por eso se le denomina a perpetua, perpetuidad, ¿verdad? Es, es, es constituida indefinidamente. Entonces, a ese tipo de... Leida, disculpe, pero si aquí dice que el usufructuario no puede construir servidumbre perpetua Por eso, y que las que constituya se tendrán que, si en este caso es un derecho de paso, pero como está en goce de usufructo el inmueble, entonces cuando termine el usufructo, tiene que cerrar o hay alguna excepción a esta norma. no, Si es, no, por no, ejemplo, una servidumbre de paso, a ya eso sea, iba, a eso iba Erickson. O sea, les estoy explicando el tema de la servidumbre perpetua para que comprendan de qué estamos hablando, porque les digo que servidumbres todavía no hemos visto. Entonces, ese es un ejemplo de una servidumbre perpetua. Pero, ¿qué nos dice el código con respecto al usufructuario? A eso iba Erickson, a lo que usted está resaltando, ¿verdad? El código nos dice que servidumbres perpetuas no las puede constituir. Y si las llegara a constituir, o sea, si no te toma en cuenta esta disposición y constituye otro tipo de servidumbres perpetuas, definitivamente no. O sea, un derecho de paso no lo puede constituir, pero constituye otras servidumbres, como por ejemplo una de conducción eléctrica, que porque el vecino le pidió que pudiera pasar encima de ese bien alambres de electricidad, porque él está, qué sé yo, está instalando algo en su inmueble y necesita que se haga otra conexión. Entonces, si constituye otro tipo de servidumbres, estas van a cesar o van a terminar cuando termine el usufructo. ¿Por qué? Porque el que las está constituyendo es el usufructuario sobre su derecho a usufructo, ¿verdad? Y al concluirlo, el bien, el bien y ese goce y disfrute que está haciendo el usufructuario ya no le corresponde a él, sino regresa al propietario del bien. Entonces, solo les colocaba el ejemplo de la servidumbre de paso para que más o menos supieran de qué estábamos hablando con servidumbres y cuándo podría ser constituida una servidumbre o que se le denominan perpetuas, ¿verdad? Son de carácter indefinido por la naturaleza misma de la servidumbre. Pero ya al leer la disposición del código, pues nos dice que de este tipo de servidumbres no las podría constituir el usufructuario. ¿Por qué ustedes? Ya es más por lógica, ¿verdad? Si a él en algún momento se le va a acabar su derecho a gozar y disfrutar de ese bien, ¿verdad? Se le va a terminar el usufructo y entonces no puede obligar al propietario del bien a un tipo de servidumbre que después no se pueda, no se puede desaparecer, ¿verdad? O no se pueda dejar sin efecto. Entonces, esa es la naturaleza de limitar este tipo de servidumbres al usufructuario, ¿verdad? Que no las pueda constituir.
por eso están de esta naturaleza. Está redactado de esta forma. No sé si ahí, Erickson, con lo que usted me estaba comentando, porque creo que fue en la explicación en donde se quedó usted. No, Lidia, ahí estamos bien, solo que sí es delicado por el hecho de las servidumbres de paso, por ejemplo, ¿verdad? Ya sea que una persona esté en calidad de usufructo, o, pero si el usufructo dura más de 20, 30 años, como lo establece la norma, por ejemplo, hay muchas generaciones que crecen y que, por ejemplo, hay terrenos que están justo en el camino de los inmuebles que están en la parte del fondo, en la parte de atrás o en cualquiera de los lados, pero que son necesarios que se establezca un camino. Y si no, ¿dónde va o dónde van a seguir esas personas, verdad? O de repente los dueños anteriores tenían un terreno en la parte de atrás de un terreno que está en usufructo y que vendieron un pedacito y los señores que compraron ahí no tienen acceso por ningún lado. Tiene que establecerse porque, pues yo no sé cuáles son las funciones de los síndicos municipales, porque ellos son los que van a establecer los límites de los terrenos y para llevar un registro municipal. Sin embargo, yo me imagino que si ocurriera, ¿va? Yo no sé si ha ocurrido, me imagino que sí, pero como uno ni sabe, ¿va? Nosotros conociendo estamos, ¿va? Pero si ocurriera que se da una servidumbre en un inmueble en calidad de usufructo, el día de mañana esa servidumbre no va a poder cerrarse. Si hay personas, si hay personas que van a transitar ahí, no, ya sea 3, 4, 5, 10 familias. No se puede cerrar al final el camino y los caminos, no sé ni en qué artículo dice, pero creo que son del Estado, ¿verdad? Gracias, Erickson. Mire, hay casos en la práctica como el que usted está planteando, ¿verdad? ¿Qué sucede si es necesario constituirla? Ya vimos que el usufructuario no puede constituirla. ¿Cuál sería ahí la salida más, más práctica? Sería que el propietario del inmueble que quedó encerrado en la parte de atrás, ¿verdad? Que no tiene acceso al camino principal o a la calle principal, eh, hable con el propietario del bien, no con el usufructuario, sino con el propietario del bien para constituir la servidumbre. Pero como el bien está grabado con un usufructo, no está grabado, perdón, el bien tiene constituido un usufructo, entonces en la escritura en donde se constituye la servidumbre debería quedar establecido que el bien está siendo usado por el usufructuario, ¿verdad? Porque ahí lo más práctico sería eso, o sea, que sea el propietario el que constituya la servidumbre con la persona que quedó encerrada, digamos, en el terreno de atrás, ¿verdad? Eso sería como lo más práctico. No lo puede hacer el usufructuario, definitivamente lo tendría que hacer el propietario del bien. No, y problemas legales por estos casos, créanme que hay un montón, porque luego cierran quizá ese acceso que se le había dado, o aparece el propietario del bien y dice, miren, si yo nunca les autoricé el paso por mi finca, ¿verdad? O por mi propiedad, y lo cierra, y luego terminan juzgados asuntos municipales, o se van de una vez al, a la vía judicial con el organismo judicial, ¿verdad? A tratar, menos mal que ahora hay centros de mediación que a veces sirven más para no congestionar el sistema judicial, ¿verdad? Y tratar de llegar a un acuerdo con ese tema, pero sí, hay muchos, pueden surgir muchos casos con ese tema de las servidumbres y más adelante lo vamos a ver porque lo tenemos también dentro de estos derechos reales de mero goce. Continuamos en el artículo 720, vamos a leer las obligaciones del usufructuario. Y cita el artículo, solo permítanme un segundo. ¿Alguien que me haga favor de leerlo, el 720? Solo permítanme que hay alguien que está intentando ingresar. ¿Alguien que lo lea, por favor, el artículo 720?
Sí, licenciada, buen día. Gracias, buen día. Artículo 720. Obligaciones del usufructuario. El usufructuario tomará las cosas en el estado en que se encuentran, pero no podrá entrar en posesión de ellas sin hacer previo inventario de los muebles y descripción del estado de los inmuebles, con citación del propietario. Los gastos inherentes a este acto serán a cargo del usufructuario. Cuando haya sido relevado el usufructuario de las obligaciones de que trata este artículo, el propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cabo a sus expensas. Gracias, Luis. Dentro de las obligaciones del usufructuario, em, si son bienes muebles, se debería hacer un inventario previo antes de que tome posesión de los bienes, ¿verdad? Y si son bienes inmuebles, pues una descripción de cómo los encontró y tendría que estar presente el propietario. Estos gastos de ese inventario, la inspección que se le haga al inmueble, digamos, le corresponderían al usufructuario. Eso es lo que dice la ley, pero puede ser que el propietario le haya relevado de esas obligación al usufructuario y el propietario va a tener derecho a hacer que se lleven a cabo a sus expensas, o sea, que él cubra los gastos de realizar este inventario, en qué estado estaban los bienes y todo, para saber en qué estado se las está entregando al usufructuario, ¿verdad? Entonces esa ya va a ser disposición también del propietario de quién va a cubrir estos gastos, ¿verdad? Estos montos. Luego el 721 nos habla de la garantía. El usufructuario debe garantizar el buen uso de su derecho a satisfacción del propietario. No están obligados a prestar garantía el donante con reserva de usufructo y el que hubiera sido dispensado de tal obligación por el instituyente. Entonces, acá también el tema de la garantía no es obligatoria. Al principio lee uno el artículo y dice que sí, el usufructuario, el debe es una obligación, ¿verdad? Tiene que garantizar el buen uso de su derecho a satisfacción del propietario. No nos indica qué tipo de garantía. Y luego nos dice quiénes no están obligados a prestar garantía. El donante, o sea, que el que hizo donación con reserva del usufructo, o sea, quien donó el bien y se reservó para sí mismo el usufructo. O sea, yo le estoy donando a mi hijo esta casa, pero dentro de la donación, dentro del mismo contrato de donación, yo constituyo usufructo a mi favor para que mi hijo no me saque de la casa, ¿verdad? Yo pueda seguir viviendo en la casa y todo, pero ya el bien pasó a nombre de mi hijo, solo me reservé el usufructo. Entonces, en mi caso, si fuera el caso que les estoy planteando, que yo soy la propietaria, pero se lo dono a mi hijo y me reservo para mí el usufructo, entonces yo no estaría obligada a prestar garantía. Y también el que hubiera sido dispensado tal obligación, o sea, si si el propietario del bien no le exige la garantía al usufructuario, pues entonces lo dispensó, ¿verdad? No se le exigió, lo dispensó de prestar garantía. Pero si se dan cuenta, no nos habla de qué tipo eh, de, de garantía podría prestarse. Podría ser, por ejemplo, podría ser un fiador, podría ser que se le comprometa a alguien más, ¿verdad? Que sea el que garantice el buen uso del bien, ¿verdad? Pero el 722 también todavía nos habla de los casos eh, cuando no se presta esa garantía. Y acá lo podemos leer: si el usufructuario no presta garantía en los casos en que deba darla, podrá el propietario exigir que los inmuebles se pongan en administración, que los muebles se vendan, que los efectos públicos, títulos de crédito nominativos y al portador se depositen en un banco u otra institución de crédito, y que los capitales o sumas en metálico y el precio de la enajenación de los bienes muebles se inviertan en valores seguros. El interés del precio de las cosas muebles y de los efectos públicos y valores y los productos de los bienes puestos en la administración pertenecen al usufructuario. ¿En qué momento
el usufructuario debería de prestar la garantía, porque ya vimos que si el propietario no se le exige y no queda dispuesto en el contrato, pues no tiene la obligación. Pero si quedó dispuesto en el contrato que era obligación del usufructuario, puede ser en el contrato o puede ser en el testamento, porque ya vimos que el usufructo también se puede constituir por acto de última voluntad. Si quedó dispuesto que el usufructuario estaba obligado a prestar garantía, y viene este usufructuario y dice, ay, aunque está ahí en el papel, pero yo no voy a prestar ninguna garantía, entonces el propietario, ya nos referimos a estos casos desarrollados en este artículo, el propietario puede exigir, si son bienes inmuebles, que haya un administrador, ¿verdad? Nombrar un administrador. Si son muebles, puede pedir que se vendan y luego le hace una enumeración, son efectos públicos, títulos de crédito al portador, se deposite en un banco o en otra institución de crédito, y así continúan mencionando otro tipo de bienes, y al final el precio dice de las cosas muebles y de los efectos públicos y valores, y los productos puestos en administración le pertenecen al usufructuario. O sea, al final ese dinero, ¿verdad?, que se obtenga de haberlos puesto en administración, de haberlos vendido, o de los intereses que estén ganando estos productos, le van a pertenecer al usufructuario, porque si dan cuenta, no es que el propietario esté cancelando el usufructo porque no le prestaron la garantía, sino que hay una salida legal si el usufructuario, estando obligado, porque quedó en el contrato que era su obligación prestar garantía, no lo hace, ¿verdad? Entonces acá están las disposiciones legales para saber qué puede hacer el propietario en esos casos. Vamos con el siguiente artículo, el artículo 723. Administración por el propietario. También podrá el propietario, si lo prefiere, mientras el usufructuario no preste garantía o quede dispensado de ella, retener en su poder los bienes del usufructo en calidad de administrador, con la obligación de entregar al usufructuario su producto líquido, deducida la suma que por dicha administración se convenga judicialmente se señale. El administrador podrá ser removido por mala administración. O sea, el propietario puede ser el mismo administrador, ¿verdad? Si él prefiere no nombrar a alguien ajeno, ¿verdad?, sino que mejor ser él el administrador mientras no se preste la garantía, ¿verdad? ¿Y qué obligación tiene? Si él es el administrador, pues entregarle, si está produciendo dinero, ¿verdad?, por un arrendamiento, por algún interés que esté produciendo el bien, entonces le va a entregar al usufructuario ese producto líquido, porque recuérdense que con el derecho del usufructo, el usufructuario tiene derecho sobre los frutos naturales y civiles, ¿verdad?, sobre el bien. Entonces, el administrador, ya sea el propietario o si es un tercero, tiene que entregarle ese producto líquido, ¿verdad?, esa suma de dinero al usufructuario, ¿verdad?, porque al final es ese derecho del usufructuario a gozar de esos frutos del bien, ¿verdad? ¿Y qué se le va a deducir o se le va a restar? Lo que se esté gastando, ¿verdad?, por el tema de la administración. O sea, imagínense que sea un administrador que se nombró judicialmente porque tuvo que acudir el propietario ante un juez de primera instancia al ramo civil para que se nombrara administrador del bien, porque el usuario se oponía a nombrar un administrador. Entonces, judicialmente, o sea, es el juez el que ordenó que haya un administrador, y judicialmente se puede disponer de cuánto se le va a pagar al administrador por ese servicio que está prestando, ¿verdad? Por el servicio de la administración, ¿verdad?, por administrar el bien. Y por eso también dice que el administrador puede ser removido por mala administración. De hecho, hay un juicio entre el Código Procesal Civil y Mercantil en la vía sumaria, si no mal recuerdo, que puede ser en contra de los administradores de bienes, ¿verdad?, cuando las cuentas
no cuadren, ¿verdad? Ustedes cuando haya hecho una mala administración o no quieren rendir o no quiera rendir cuentas de su administración. Ya les había mencionado ese juicio. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema? Cuando vimos el tema de, del administrador de la propiedad horizontal, de los edificios en propiedad horizontal. Ahí también les mencioné que había un juicio ahí por si había alguna mala administración. Es el mismo proceso que se puede iniciar acá también. Jocelyn ya logró entrar, perdone, porque es usted la que me seguía apareciendo en la sala de espera. ¿Ya está por acá? Sí, muchas gracias. Pero se está desconectando o algo así, porque Lick, fíjese que como que tengo problema con mi internet, que se me conecta y se desconecta. Bueno, no se preocupe, media vez yo me dé cuenta, le doy acceso, a veces no me doy cuenta, pero... Muchas gracias, Lick, le agradezco. Vale. Entonces, bueno, ese es el tema de la administración, ya lo comentamos. Ahora vamos a pasar al siguiente artículo. El abuso del usufructuario, artículo 725. El usufructuario tiene la obligación de dar garantía, aun cuando no haya estado obligado a ella por el título constitutivo del usufructo, si abusa causando deterioros en el punto o dejándolo destruirse por falta de reparación, así como cuando por el cambio de circunstancias personales del usufructuario no ofrece las mismas seguridades que al constituirse el usufructo. Este sería el caso, ustedes, que el propietario se dé cuenta que el usufructuario está causando algún deterioro, desperfecto al bien, ¿verdad? Y lo está dejando destruirse y pudiendo hacer las mejoras o reparaciones, no las está haciendo y al contrario lo está dejando que el bien se deteriore, se mejore. Y entonces, en este caso, sí tendría la obligación, sí el propietario le puede exigir al usufructuario que preste la garantía, ¿verdad? Aunque no haya estado obligado a ella, o sea, que cuando se constituyó el título cuando se constituyó el usufructo, no se haya colocado dentro de esa obligación de prestar garantía, pero si el propietario se da cuenta de que incluso hasta se puede perder el bien porque el usufructuario no lo esté utilizando y no le esté brindando las mejoras necesarias y no lo esté dejando deteriorarse por su culpa, ¿verdad? O destruirse por falta de reparaciones, sí le podría exigir esa garantía. Y solo esperemos que el tomate está. Listo. No me escuchan ahí. Entonces, sí le podría exigir esa garantía, ¿verdad? Derivado de esas circunstancias. En cuanto a las reparaciones, el artículo 726 nos habla de las reparaciones ordinarias y en el siguiente artículo vamos a encontrar las extraordinarias. Las ordinarias, dice el usufructuario, debe hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa. Y las extraordinarias, el artículo 727, las reparaciones extraordinarias serán a cargo del propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuera urgente la necesidad de hacerlas. Son reparaciones extraordinarias las que se necesiten para restablecer o reintegrar los bienes que se hayan arruinado o deteriorado por vejez, caso fortuito o accidente no imputable al usufructuario. En este caso, pues, pensemos cuáles podrían ser, pongamos ejemplos, cuáles podrían ser reparaciones ordinarias y cuáles podrían ser extraordinarias. A ver, ayúdenme. Pensemos en un inmueble, una reparación ordinaria. La pintura anual que se le hace a las casas o la reparación de los techos
Ponerle el impermeabilizante, esa sería una ordinaria. Muy bien, gracias, Lourdes. Para que no se deteriore el bien, para que no haya filtraciones en época de invierno. Y una extraordinaria, ese mismo bien, es algo que conlleve, o sea, que el bien no se puede utilizar. Por ejemplo, eh, las conducciones eléctricas, esa podría ser una extraordinaria. Que ya esté muy viejo el cableado y que en una de esas pues haya un cortocircuito en algún lado y haya que cambiar todo el cableado de la casa. Esa sería una extraordinaria, ¿verdad? Porque el bien ya no se puede seguir utilizando, no va a haber luz en la casa, muchos inmuebles tienen cisterna y solo de esa manera se abastecen de agua y entonces el inmueble se va a esa podría ser una reparación extraordinaria, ¿verdad? Porque no se puede seguir utilizando o una pared que se esté cayendo, digamos, porque recuérdese que hay casas antiguas que eran de adobe y un temblor o algo así, y bota aparte de una pared, esa también sería una extraordinaria, ¿verdad? Porque no podríamos tener un dormitorio sin una pared que colinde a la calle, ¿verdad? Entonces, en este caso, así lo podríamos ejemplificar. Y entonces estas extraordinarias las tendría que hacer el propietario y el usufructuario le tendría que dar aviso, ¿verdad? Para que es urgente que las, que las realice. El siguiente artículo, el 729. Licenciada, disculpe. ¿Sí? ¿Sí lo escucho? Licenciada, Sí. solamente para que me quede claro, aunque comprendo la palabra, pero igual se lo quiero preguntar. En este caso estamos hablando únicamente de reparaciones de los inmuebles, del inmueble, solamente reparaciones. ¿A qué me refiero? Si yo vengo y levanto la pared perimetral, por ejemplo, esa no entraría entre lo que estamos hablando. O sea, una pared perimetral, no que se haya caído la pared, sino La que, pared no existe, sino que yo la estoy haciendo hoy, por ejemplo. bueno, yo creo que esa habría que, si es necesaria la pared por temas, digamos, de seguridad, porque, por ejemplo, bueno, no, por ejemplo, no, usted, la delincuencia está desatadísima, ¿verdad? Y usted levanta la pared porque, por seguridad, para que no se entren a robar a la casa, yo la catalogaría como una reparación extraordinaria, o sea, es necesario que el propietario, o sea, se hiciera cargo de ese gasto, ¿verdad? Porque al final dejó el inmueble al descubierto, quizá del jardín se entre directamente a la puerta de la sala y hay necesidad de proteger o de resguardar más el inmueble y todos los bienes muebles que están dentro del inmueble, ¿verdad? Pero o sea, la tendríamos que catalogar nosotros dentro de estas reparaciones, ¿verdad? Si Sí, si es directamente una reparación o es una construcción, si es una eso le iba a decir, o sea, mi pregunta abarca porque acá se estaba tratando de reparaciones, sin embargo, esto se está construyendo desde cero y como nuevo. exactamente. Pues yo, si me preguntara a mí, yo la catalogaría como, o sea, es algo necesario, sí, pero, pero me gustaría que el propietario fuera el que se hiciera de cargo y que las pudiéramos catalogar como extraordinarias. Tal vez con el término reparaciones, como dice usted, no encuadra, ¿verdad? Porque no es algo, es algo nuevo, ¿verdad? Pero habría que llegar a un acuerdo con el propietario para establecer a cargo de quién se tendría que realizar esa pared, ¿verdad? Y En manera de estudio, o sea, nosotros tendríamos que acá en el curso entender que aunque fuese nuevo, se toma como reparación. O sea, dejando afuera lo extraordinario y lo ordinario, pero sí entra dentro de las partes de reparación ahorita en el curso, o sea, ahorita que estamos hablando con usted, si fuese pregunta de examen, por ejemplo, una pared nueva, la tomamos en cuenta como reparación. ya habíamos leído un artículo anterior, solo déjeme ubicarlo, Juan Carlos, ayúdenme ustedes a ubicarlo también porque lo leímos en la clase anterior, donde se le pueden hacer intervenciones. Solo déjeme ver.
Se le pueden hacer mejoras al bien. Ah, ya lo habíamos visto. Ya no sería como una reparación, sino que sería como una mejora al bien. Ya lo habíamos leído, solo que plano lo leímos en la clase pasada. Ahorita se lo voy a encontrar, Juan Carlos, porque en realidad no sería, o sea, yo hablando de gasto extraordinario, pero no es una reparación, ¿verdad? Por lo que estamos hablando, sino que a cargo de quién podría hacer ese gasto. Lo leímos ustedes, está por acá. Está en el artículo 717, regresemos. Ahí lo podríamos encuadrar mejor, Juan Carlos. 717. Léalo, ¿ya lo encontró? Sí, lo tengo. El usufructuario no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que hiciere en la cosa usufructuada, pero sí lo tendrá para que le sean compensadas con los deterioros que se le puedan imputar. En cuanto a las mejoras separables sin detrimento de la cosa, el usufructuario podrá llevárselas si el propietario no le abonare su valor. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan celebrado el usufructuario y el propietario, relativas a mejoras o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la Constitución del usufructo. Ahí sí lo podemos encuadrar, Juan Carlos, porque al final si no es una reparación, ¿verdad? Sino usted le está dando otro plus al bien, ¿verdad? El circularlo para que esté más segura la casa que le dieron en usufructo, ¿verdad? Sería una mejora que le está realizando al bien. Y ese artículo lo que nos habla es a cargo de quién va a pagar la mejora, ¿verdad? Porque si la hace el usufructuario, dice que no tiene derecho a que se abonen las mejoras, pero sí tiene derecho a que le sean compensadas con los deterioros que se le puedan imputar, ¿verdad? A compensar lo que gastó con algún otro deterioro del bien, a eso se refiere. Entonces, creo que encuadra más el tema de una pared nueva en estas mejoras que se le puedan hacer al bien y no es una reparación. Bueno, gracias, licenciado. Por nada, Juan Carlos. Bueno, entonces, íbamos acá en el 729, ¿verdad? El tema de las reparaciones extraordinarias. Ya lo habíamos, no lo habíamos leído, solo leímos el 727. El 729 en cuanto a las reparaciones, si el propietario hace las reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir del usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo. Si no las hiciere, cuando fueren indispensables para la conservación de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario, pero tendrá derecho a exigir del propietario, al concluir el usufructo, el reembolso de su valor sin intereses. Si el propietario se negara a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus productos. ¿Por qué? Porque ya vimos que en este caso las reparaciones extraordinarias son a cargo del propietario, ¿verdad? Y las ordinarias a cargo del usufructuario. Entonces, por eso eso es lo que trata de discutir este artículo 729, o dejar más claro, ¿verdad? En cuanto a las reparaciones extraordinarias y quién, en este caso, que es el usufructuario, si él es el que las realizó, tiene que exigirle esa cantidad que invirtió, ¿verdad?, al propietario. Ese es el artículo 729. Ahora nos pasamos al 731. No estamos leyendo todos los artículos, ustedes, si no nos da tiempo de agotar el tema del usufructo. Estamos resaltando algunos. El 731
la carga que soporta el usufructuario, cuando el usufructo sea a título gratuito, el usufructuario está obligado a soportar todos los impuestos y contribuciones que pesen sobre la cosa usufructuada, pero si fuere constituido a título oneroso, el usufructuario solo está obligado a pagar los impuestos que impliquen servicios para el goce de la cosa usufructuada. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo pactuado al constituirse el usufructo. Aquí hay otra regla que el código la cita, pero al final también nos dice que es sin perjuicio de lo que hayan pactado. Entonces, si es a título gratuito, el usufructuario tendría que cubrir todos los impuestos y contribuciones que pesen sobre el bien. Si es a título oneroso, o sea, un usufructo por el que sí se está cobrando algo, si el propietario del bien le está pidiendo algo a cambio, o hará dinero a cambio al propietario, al usufructuario, entonces el usufructuario solo va a tener la obligación de pagar impuestos que impliquen servicios para el goce de la cosa usufructuada. En estos aquí nos habla de impuestos, pero pueden ser servicios, por ejemplo, el agua, la luz, para poder disfrutar del bien usufructuado, ¿verdad? Pero siempre finaliza el artículo diciendo que pueden disponer otra cosa en el contrato, ¿verdad? Si hayan convenido algo más en el contrato. El siguiente, el 732, ejecución de la finca. Si la finca se embarga o vende judicialmente para el pago de una deuda del propietario, el usufructo no será perjudicado, sino por los gravámenes o actos anteriormente inscritos o anotados en el registro de la propiedad. ¿Qué sucede en este caso? Si el propietario tiene deudas y le embargan la propiedad y se vende judicialmente, o sea, le traen embargo y luego la venden en pública subasta, ¿verdad? Para el pago de la deuda, el usufructo que esté constituido sobre ese bien no lo van a perjudicar, sino por los gravámenes o actos anteriormente inscritos o anotados en la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando le otorgaron al usufructuario el usufructo sobre esa finca ya pesaba, por ejemplo, una hipoteca, ese sería un gravamen que fue anteriormente inscrito en el registro de la propiedad. O sea, cuando a mí me otorgaron el usufructo, se hizo ver dentro de la escritura del usufructo, de constitución del usufructo, que sobre esa finca, o sea, si es un bien inmueble, eso ya pesaba una hipoteca, ¿verdad? O sea, yo estoy enterada como usufructuaria de que ya pesaba una hipoteca. A eso se refiere que los gravámenes o actos anteriormente inscritos o anotados en la propiedad, ¿verdad? Y de todas maneras no va a ser perjudicado a menos que ya hayan estado inscritos antes. Si estaban inscritos, pues él también va a perder su derecho al usufructo. Ahora, si no estaban inscritos con anterioridad, sino que el propietario vino e hipotecó el inmueble ya después de constituido el usufructo, no fue previo, no estaba anotado previamente en el registro de la propiedad, sino fue después, entonces ahí el usufructo no debería ser perjudicado, o sea, con la hipoteca, porque entonces le tendrían que abonar parte del usufructo al usufructuario. El artículo 734 cita el caso del usufructo sobre animales. Si el usufructo está constituido sobre animales y estos perecen culpa al usufructuario, solo estará obligado para con el propietario a darle cuenta de las pieles o de su valor. Pero si no todo el rebaño pereciere, el usufructuario estará obligado a reemplazar con las crías los animales muertos. Esto es un caso bien específico, ¿verdad ustedes? Porque los animales sí no tenemos garantizado que vayan a vivir quizá mucho tiempo, depende de la edad del animal y la especie, ¿verdad? Entonces, si se constituye sobre animales el usufructo y se mueren sin culpa del usufructuario, entonces
solo le tiene que entregar las pieles o el valor Licenciada, que puede ser que las haya vendido. Ahorita voy ustedes. licenciada, perdone, es que a mí me da que es el 737, el de usufructo sobre animales. Tiene razón, ya lo vi aquí en el código. Entonces, aquí les voy a corregir cuando les comparta la presentación. ¿Oyeron? Sí, tiene razón. Es el 737. Gracias por la corrección. Sí, sí, así es. Aquí yo estoy confundida. Aquí les coloqué yo mal el número de artículo. Gracias por la observación. Ahí se los corrijo. Entonces, les decía, ¿verdad? Es un caso muy específico el tema de los frutos sobre animales porque no tenemos garantizado que vivan mientras dure el usufructo. Entonces, si no hay culpa del usufructuario, tiene solo obligación de entregarle pieles o el valor de las mismas, si las vendió, por ejemplo. Si no perece todo el rebaño, es que el usufructuario tiene la obligación de reemplazar con las crías los animales muertos, o sea, con las crías. No, usted no tenía ya la obligación del tema de las pieles, sino que con las crías de otros animales reemplazar esos animalitos que perecieron, ¿verdad? Por eso les decía, es bien específico este tema cuando es sobre animales. Y ahora vamos a ver cuándo se extingue el usufructo. Ya vimos su modo de constitución, ya vimos todas las obligaciones que nacen de esta figura. Ahora vamos a leer en el artículo 738 cuándo se extingue el usufructo. Y aquí están los casos enumerados. Por muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. Vencimiento del plazo, si se constituyó sobre un plazo, ¿verdad? El usufructo, que vimos que no puede ser de 30 años si son bienes particulares o 50 años si son bienes nacionales. O si se realizó la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. Ya habíamos hablado en la clase anterior de cuál podía ser una condición resolutoria. Les puse el ejemplo, si el papá le da a la hija el usufructo sobre un bien y la condición resolutoria sobre el bien es, la condición que le coloca sobre ese usufructo, es que va a poder disfrutar del usufructo siempre y cuando no se case o no contraiga matrimonio y viene la hija y que de suceder esa condición, pues se finalizaría el usufructo, o sea, de darse por esa condición resolutoria, de acaecer ese hecho que le está colocando como condición, entonces se finalizaría el usufructo. Y pues vino la hija y se casó y ya sabe que al casarse va a terminar el usufructo porque lo que colocó, lo que quedó contemplado dentro del contrato es una condición resolutoria. Luego el numeral 3, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona. Pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuado, en los demás subsiste el usufructo. Puede ser que en algún momento se reúnan en una misma persona. ¿Qué caso podría ser acá? Las dos, el propietario y el de usufructuario. Imagínense que ese mismo usufructuario venga y al final decida comprarle el bien al propietario. O sea, ya se le otorgaron un usufructo, pero venga en algún momento le diga, mire, yo me interesa que me venda el bien y le vende el propietario, le vende el bien, ahí se reuniría en la misma persona la propiedad y el usufructo, ¿verdad? Entonces finalizaría el usufructo porque ya no tiene ningún sentido, ¿verdad? Si él ya es el propietario del bien. El pero que tiene este artículo, este numeral, o la excepción es que si no es sobre todo el bien, todo el bien usufructuado,
el que se reúna el usufructo de la propiedad, ¿verdad? Si se verifica y sobre solo una cosa dice o parte del usufructuado, en el resto va a subsistir el usufructo. El numeral 4, ¿Eso será automático, Lida? no ¿O hay que debería hacer- ser. o siempre hay que hacer un proceso para desmembrar el usufructo de lo de la propiedad? Sí, como si estamos hablando de un bien inmueble, que es lo más común en los usufructos, que recaiga sobre inmuebles, todo tiene que quedar en escritura pública, entonces se puede hacer una misma escritura pública, por ejemplo, de compraventa, porque el usufructuario le está comprando el bien al propietario, y ahí mismo en una de las cláusulas manifiesten que sobre el bien eh, había un usufructo constituido a favor del comprador, ¿verdad? Sí, a favor del comprador, y que por este acto va a quedar extinto o disuelto el usufructo, porque ya el usufructuario va a pasar a ser el nuevo propietario del bien. O sea, se tiene que quedar constituido, se tiene que quedar indicado en la escritura pública. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de bienes inmuebles, ese usufructo tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad inmóvil. Entonces, tienen que cancelarlo. Entonces, se puede hacer una sola escritura pública o se pueden hacer dos escrituras públicas, una donde se está cancelando el usufructo y en la otra donde se hace la compraventa, pero puede quedar constituido en la misma, solo que el registro, el tema con el registro, si es en un mismo documento, pero son dos actos diferentes en los que constan en el documento, por ejemplo, la compraventa, la cancelación o una donación del bien más la cancelación del usufructo, el registro le va a cobrar sus honorarios por cada uno de los actos, no solo por inscribirle una escritura pública, sino le va a cobrar por los dos, la donación. Como el registro tiene sus honorarios, ¿verdad? Tiene un acuerdo en donde están establecidos sus honorarios, entonces por la donación le va a cobrar una cantidad, y por cancelar el usufructo le va a cobrar otra cantidad, ¿verdad? Eso sí lo va a hacer el registro, contenido en un mismo documento, pero sí debe cancelarse, no va a ser en automático porque es necesario hacer el registro. Por prescripción, esto es porque se vence el plazo por el que fue constituido también el usufructo. Por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude a acreedores. Ya leímos lo del fraude a acreedores, entonces puede ser que el usufructuario en algún momento ya no vaya a seguir, ya no quiera seguir, ¿verdad?, gozando del bien y renuncia a su derecho al usufructo. Y por eso el único pero en este numeral es que no se permite renuncia en fraude a acreedores, ¿verdad? Eso ya lo leímos en el 708 o 709, 708 creo que era. Por la pérdida de la cosa usufructuada, por supuesto, el usufructo se ha constituido sobre un bien, ¿verdad? Y si se pierde ese bien, pues ya no subsiste el usufructo. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto, si no se perdiera totalmente el bien. Y el último numeral, por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. Lida, supongamos que en ese numeral 6 ocurre, es muy utópico, pienso yo, por ser un gran, pero puede pasar, ¿verdad? Ocurriera abulsión ahí y que se pierde el bien. ¿Aplica? O sea, ¿es lógica jurídica, dijera, o no? Que porque el río se llevó parte del bien, dice usted. Ajá, y justo era lo que estaba usufructuado. Sí aplica, sí aplicaría, porque ya no hay bien sobre el cual disfrutar sus frutos, Goce. ¿verdad? Ya no, sí aplicaría. No es tan descabellado, Erickson, mi clase, no es tan descabellado ya vieron que cuando empieza el invierno, o
bueno, ahorita estamos empezando un verano y que dice que va a ser muy caluroso y muy seco y todo, pero después se deja venir una lluvia a veces de un solo día que ocasiona desastres y el río crece y se lleva todo lo que está a su paso, ¿verdad? Inunda propiedades y todo, o sea, en nuestro país, con tanto desastre natural, no es, no es descabellado lo que usted nos está indicando, Erickson. Y Esa es la idea. por nada. Y por la anulación, el numeral 7, por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. En este caso sería que el propietario, porque el propietario, recordemos que hemos dicho desde que empezamos los derechos reales, que el derecho real por excelencia es el derecho de propiedad, porque es el derecho de goce y disposición, y que es oponible erga omnes, ¿verdad? Ante todos. Entonces el propietario en algún momento puede hacer que diga, no, ya quiero cancelar, quiero anular el usufructo, y entonces voy a hablar del usufructuario que me tiene que devolver el bien, entonces incluso antes del tiempo, o sea, aunque lo haya constituido por 25 años y han pasado 15, pero quizá él quiere hacer algo con el bien y el usufructo se lo limita, ¿verdad? O quizá ya se peleó con el usufructuario, cualquier circunstancia, pues al final él sigue siendo el propietario. Entonces puede pedir la anulación o la cesación o la finalización del derecho que constituyó en su momento el usufructo. Entonces, sí se puede cancelar el usufructo de ¿En esa. cualquier momento o los plazos que diga el contrato? Generalmente le voy a decir, no, puede ser en cualquier momento porque es el propietario, pero generalmente le voy a decir que yo he visto juicios civiles en donde ha tenido que, o sea, el propietario ha tenido que iniciar un proceso civil para cancelar el usufructo porque el usufructuario se niega a desocupar, por ejemplo, el bien o entregar el bien si fuera un bien mueble, ¿verdad? Y entonces él tiene que, el propietario también va a tener que entablar o iniciar una demanda y explicarle al juez la necesidad que tiene de que el bien, de que se cancele el usufructo, ¿verdad? Puede ser antes de tiempo, por eso lo dije antes del vencimiento del plazo, que hay una razón justificada, ¿verdad? Pero generalmente, y a veces pasa, sobre todo porque el usufructo generalmente se da entre familia, ¿verdad? Ustedes, por eso les he puesto mucho el ejemplo del papá con la hija, eh, a veces ya los papás están grandes y deciden que a los hijos no dárselos en propiedad porque han habido casos de casos ustedes en donde se los dan en propiedad y lo primero que hacen los hijos es echar a la calle a los papás ancianitos. Es lamentable, pero hay muchos casos así, cuando de una vez por ejemplo, se los donan. Entonces lo que normalmente hacen las personas o lo que el notario les aconseja, ustedes tienen que verlo de los dos lados. Ustedes en un momento van a ser el notario que esté escriturando estos contratos civiles, ¿verdad? Entonces, viene notario, le aconseja, mire, pero usted está seguro que se lo quiere donar y todo, y usted entonces va a quedar viviendo y quizás el señor va a decir, pues no tengo en dónde vivir. Bueno, entonces le aconsejo que constituya usufructo a su favor, ¿verdad? Sobre este, sobre este bien. Entonces, es parte de lo que también nos corresponde al final como notarios, ¿verdad? Cuando ya lleven ustedes derecho notarial, van a ir a estudiar todas las obligaciones que tenemos también como notarios, ¿verdad? El poder asesorar bien a nuestros clientes de qué es lo que más les conviene con ciertos temas, ¿verdad? Entonces, u orientarlos, porque a veces solo llegan a la oficina a buscar a un notario y tal vez las personas no saben que no son estudiantes de derecho, no conocen los términos legales, ¿verdad? Del contrato que quieren realizar y solo le van a explicar al notario y el notario es el que los tiene que orientar. Mira, aquí puede ser una donación entre vivos, puede ser a título oneroso, puede ser a título gratuito, ¿qué significa esto? Y entonces
esa es parte de lo que tenemos la obligación nosotros como notarios. Ustedes la van a tener también y lo van a conocer cuando vean su curso de Derecho Notarial. El siguiente artículo, el 739, también nos habla de la cesación del usufructo. O sea, es otro caso en el que también el usufructo puede extinguirse. Y cita el artículo, también puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. También puede optar el propietario en el mismo caso a que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose a pagar al usufructuario periódicamente el producto líquido de los mismos, deducido el honorario de administración fijado conformidad con la ley. Entonces, también se puede pelear, solo que es ante juez, ¿verdad? Que se extinga el usufructo. Cuando vemos que el usufructuario no le importa el bien a usted y lo ha dejado deteriorarse por falta de reparaciones, hemos estado hablando casi siempre de bienes de inmuebles en el usufructo, porque les digo que lo más común en la práctica es sean usufructos sobre bienes muebles. Pero, por ejemplo, que haya sido sobre un vehículo, ¿verdad? Sobre un bien mueble, el usufructo, y el usufructuario ya ni lo esté usando, lo dejó ahí a la intemperie, la pintura se le está deteriorando. Acuérdense que un vehículo cuando se deja de usar, se les carga la batería y empieza con otros problemas mecánicos, ¿verdad? Y todo. Entonces, pero aquí tendría que proceder por la vía judicial, ¿verdad? Declararlo por la vía judicial para que se declare esta cesación o esta finalización del usufructo. Si se destruye el bien usufructuado, es el siguiente artículo, el 740. Si el usufructo está constituido sobre una finca de la que forme parte un edificio y este llegare a perecer de cualquier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho a disfrutar del suelo y de los materiales. Lo mismo sucederá cuando el usufructo estuviere constituido solamente sobre un edificio y este pereciere. En tal caso, si el propietario quisiere construir otro edificio, tendrá derecho a ocupar el suelo y a servirse de los materiales, quedando obligado a pagar al usufructuario, mientras dure el usufructo, los intereses de las sumas correspondientes al valor del suelo y de los materiales. O sea, vean hasta dónde se extiende ese derecho del usufructo ustedes, hasta dónde se extiende precisamente por eso. Si vemos este artículo detenidamente, o sea, si el edificio se destruyere, el usufructuario todavía tiene derecho de usar del suelo y de los materiales, ¿verdad? Si el usufructo está constituido sobre la finca y en la finca hay un edificio. Ahora, si el usufructo está constituido solamente sobre el edificio y este también perece, el propietario dice que va a construir otro, también tiene derecho a usar el suelo, los materiales, el propietario, porque va a construir otro, y al usufructuario le tiene que pagar mientras dure el usufructo, por el término que fue constituido el usufructo, y los intereses de las sumas correspondientes al valor del suelo y los materiales. O sea, es un derecho bien amplio. Ustedes, este derecho real del usufructo, si se dan cuenta, solo por resolución judicial podría finalizarse antes de tiempo, y el usufructuario casi que nunca queda desamparado, ¿verdad? Es solo lo tendría que demostrar el propietario para darle, finalizar el usufructo antes de tiempo también, ¿verdad? Entonces sí es un derecho bien, bien amplio. Nos pasamos hasta el artículo 744, la expropiación de la cosa usufructuada. Si la cosa usufructuada fuera expropiada por causa de utilidad pública, el propietario estará obligado a abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización que recibiere por todo el tiempo que deba durar el usufructo. Lida, ¿faltó el 741 o yo me quedé atrasado? No, es que me saltea, pero si quieren lo leemos porque todavía tenemos tiempo. Porque lo que hice, ya no les coloqué todos los artículos, sino solo fui resaltando como que los más importantes para poder terminar este tema por cuestiones de
del programa, de cumplir con el programa, pero si quiere, solo te expliquemos la expropiación y lo que nos dé tiempo regresarnos al 741, porque esos ya no se los coloqué, el 142 y el 743. Solo terminemos Erickson. Entonces, les decía, si este artículo con el tema de la expropiación, recordemos que la expropiación no la decide el propietario, ¿verdad? Ya les estudiamos el tema de la expropiación, si es por utilidad pública, beneficio social, pues el Estado, las municipalidades también pueden expropiar, ¿verdad? Pueden expropiarle a cualquier persona su bien. Entonces, si el bien sobre el que pesa el usufructo es expropiado, recuérdense que al propietario le van a pagar una indemnización, ¿verdad? El costo del bien. Y entonces el propietario va a tener la obligación de pagarle al usufructuario el interés legal sobre el importe de la indemnización que va a recibir por todo el tiempo que tenía que durar el usufructo. O sea, si era por 30 años, por los 30 años que iba a durar el usufructo. Y el usufructuario podrá exigir que el propietario garantice el pago de los réditos, o sea, de esos intereses. Puede el usufructuario pedir algún tipo de garantía al propietario del bien para que pues el otro cumpla con esa obligación de pagarle, ¿verdad? Veamos esto, porque todavía tenemos 10 minutos. Estos que dejé intermedios que ya no los coloqué en la presentación. Erickson, por favor, lea usted el 741 y el 742 y le vamos a pedir favor a alguien más que lea el siguiente. De acuerdo, Liga. Artículo 741, impedimento temporal. El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor no extingue el usufructo, ni da derecho a exigir indemnización del propietario. El tiempo del impedimento se tendrá por recorrido para el usufructuario, de quien serán los frutos que durante él pueda producir la cosa usufructada. Artículo 742, usufructo a término. El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad, subsistirá el número de años prefijados, aunque éste muera antes, salvo si el usufructo hubiere sido expresamente concedido solo en atención a la existencia de dicho tercero. Bueno, de primero el 700, aquí son dos casos distintos. De primero el 700, ¿qué era? 741. Nos habla de un impedimento temporal por un caso fortuito, en este caso, o fuerza mayor, y no extingue el usufructo. ¿Cuál podría ser un caso fortuito o de fuerza mayor? Por ejemplo, que ocurra estábamos hablando de desastres, que ocurra una inundación, que por alguna razón no se pueda gozar del bien, ¿verdad? Por cierto tiempo. Entonces, ese impedimento temporal no extinguiría el usufructo, dice, ni le da derecho a exigir indemnización del propietario. El tiempo del impedimento se tendrá por corrido para el usufructuario, de quien serán los frutos que durante él pueda producir la cosa usufructuada. O sea, si estaba fijado por un plazo el usufructo, o un plazo, el tiempo que no se pudo utilizar ese bien, que no se pudo disfrutar de ese bien, dice, se tendrá por corrido para el usufructuario. O sea, si fue un año lo que duró en que pudieran, esa casa que se inundó, pudieran restablecerla, hacer reparaciones y poder volver a utilizarla, ese tiempo se tiene por corrido, ¿verdad? O sea, se extiende al final el tiempo para el usufructuario. Ese es el 741. Y el 742, si el usufructo se concedió, dice, por tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad, subsistirá el número de años prefijados, aunque se muera antes. Bueno, sería, pensemos que el usufructo, la condición que se le puso esa sería una condición que se le puso al usufructo, era que el usufructo iba a durar mientras el nieto del señor, por ejemplo, del propietario del bien, cumpliera la mayoría de edad. O sea, esa es la condición que le pone el propietario.
es un papá, un hijo y un nieto, ¿verdad? Entonces viene el papá y le ceden usufructo al hijo y la condición que le pone al usufructo es que el hijo va a poder disfrutar del bien mientras su nieto no cumpla la mayoría de edad. Por eso se subsistirá el número de años prefijados al tiempo que dure la mayoría de edad, aunque éste muera antes, salvo si el usufructo hubiera sido expresamente concedido solo en atención a la existencia de dicho tercero. O sea, si la condición es la única condición que está colocada entre el usufructo, que es mientras el nieto llegue a la mayoría de edad, entonces va a subsistir aún, aunque muera antes el propietario, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el artículo 742. Y el 743 es en cuanto al seguro sobre el bien usufructuado. ¿Alguien que nos haga favor de leerlo? 743. Claro, tuvo. Entonces, si se constituyó seguro sobre el bien, aquí están los casos, ¿verdad? ¿Qué pasa qué pasa si el seguro se cubre entre los dos, tanto usufructuario, propietario? Con el propietario dice el primer párrafo, el segundo sea el propietario, percibirá el precio del seguro en caso de siniestro y el usufructuario va a continuar con el goce del nuevo oficio si se construye o de los intereses sobre ese precio. El segundo caso, el segundo párrafo, si el propietario no contribuyó al pago del seguro, usted solo lo costeó el usufructuario, entonces este último, o sea, el usufructuario, es el que tiene el derecho a percibir por entero, en caso de siniestro, el precio, o sea, la indemnización, ¿verdad? Pero con la obligación de invertirlo en la reconstrucción de la finca, o sea, tiene que invertir esa indemnización que le da el seguro en la reconstrucción del bien que se haya perdido por el usufructo. Y el tercero, si el usufructuario no pagó el seguro, a contribuir con el seguro constituyéndose, entonces solo lo paga, sería el caso que solo lo pague el propietario es el que va a percibir íntegro el precio del seguro en caso de siniestro. Entonces, ahí están los tres casos, ¿verdad? Depende quién haya contribuido o no al pago del seguro. Con esto ustedes terminamos el tema del seguro, dígame a mí, ya estoy pensando en el contrato de seguro, eso es derecho mercantil. Con eso terminamos el tema del usufructo que empezamos antes de la Semana Santa. Era bastante extenso, son bastantes artículos los del usufructo, pero esos, al final nos llevamos 2 clases y en la siguiente clase vamos a pasar a los siguientes de derechos reales de mero goce, que es el uso y la habitación. Esos son temas más chiquitos y luego empezamos las servidumbres, así vamos, si se dan cuenta, ya vamos bastante avanzados en el libro 2 y ya vamos a poquito más de mitad del semestre, ¿verdad? Entonces vamos perfectamente bien en ese tiempo para agotar todos los temas. Los voy a dejar descansar por el día de hoy. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias por su atención, por la colaboración que siempre me brindan y pasen un feliz descanso este fin de semana. Gracias, licenciada. Gracias, Lina, igualmente.
Lida, le dejé mi correo electrónico.